recording y ahí estoy grabando. Después esto lo subo a YouTube. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿Cómo se llaman los términos de la potencia ahí? El ρ. el ρ es la densidad. Si estamos en el caso de una barra, el ρ es la densidad del material que forma la barra. Pero si estamos en el caso de una cuerda, en realidad no hace falta tener ρ. Directamente ustedes en la cuerda van a tener la densidad lineal de masa mu. Y eso es equivalente a ρ por la sección transversal. Igualmente eso lo tienen que haber visto cuando hicieron el problema obligatorio de ondas, a donde hacían ρ por la sección transversal y eso le daba el mu. Bien, si ustedes tienen mu, la fórmula de la potencia, no hace falta conocer la sección transversal de la cuerda. Tienen mu, ya tiene la sección transversal por la densidad. Bien. Y después A es la amplitud máxima y omega es la pulsación, 2pi por frecuencia. En el oscilador clásico, que es este que estamos viendo ahora, la energía o la potencia van a depender de la frecuencia y de la amplitud. Después van a ver, si hacen física 3, el oscilador cuántico, a donde en realidad es otra forma, otra fórmula. ¿Bien? Bueno. ¿Y la C qué es? La c es la velocidad con la que se propaga la onda. ¿Se acuerdan que le poníamos Sí. c para diferenciarla de b, que era la velocidad que tenía la perturbación cuando se movía para arriba y para abajo? Bien. Esta c es la velocidad con la que se transmite la energía de una partícula a la siguiente. Bueno. Diego, ¿en la Sí. energía total teníamos a la sección o no? No. La energía total no teníamos a la sección. Era un medio de ρ por a cuadrado por omega cuadrado. Lo que sucede es que después, cuando hallábamos la energía por unidad de tiempo, ahí nos aparecía la sección transversal, si estábamos en una barra, y la velocidad de propagación. Ok. Bien, bueno, vamos a empezar a ver el tema de batidos. Superposición de ondas. En superposición de ondas vamos a ver batidos, interferencia y onda estacionaria. Lo que a mí me interesa es que a ustedes les quede claro cuándo es que estamos hablando de batido y cuándo es que estamos hablando de interferencia. Y algo que me interesa más es que les quede claro que la onda no solamente tiene una parte temporal, sino que también tiene una parte espacial. Entonces, esperen que vamos a borrar esto acá. Bien, ¿se acuerdan que en la onda viajera tenía una solución? Phi de xt era igual a por el seno de k por x menos omega t. Esto de acá, k por x menos omega t, ¿qué es? ¿El argumento? ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Una velocidad, una posición, un ángulo? Un ángulo. Bien, es un ángulo, es una fase. Bien. Esto es un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes tienen una onda, puede ser que esta onda tenga un desfasaje porque ha empezado en un instante distinto, o que tenga un desfasaje porque ha recorrido una posición distinta. Bien. En el caso de batidos, cuando hablamos de batido, ¿qué sucede en el batido? Acá tenemos en el espacio un punto P, acá tenemos una onda, Φ1, y acá tenemos otra onda, Φ2. Esta onda recorre esta distancia y esta onda recorre esta distancia. Ambas ondas recorren exactamente las mismas distancias. ¿Bien? ¿Qué particularidad tiene? Tienen
las ondas igual amplitud, pero tienen una frecuencia F1 que es aproximadamente igual a F2, pero no son iguales, son distintas. Bien, pero son muy próximas. F1 y F2 son distintas, pero son muy próximas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se produce un fenómeno, una onda muy particular. Vamos a ver si encuentro acá. Aguárdenme que voy a buscar porque tengo una simulación para que ustedes vean. ¿A dónde estaba lo del batido? Aguárdenme. ¿Dónde me lo dejaron? Acá está. Esperen que le voy a poner pausa. Fíjense una cosa. ¿Están viendo todos el batido este? Sí, se está viendo lo que está Sí, sí. Bien, entonces, fíjense una cosa. Acá tenemos un vector que está representando a esta onda. Es que lo ponemos en color azul. Fíjense que tienen las dos ondas la misma amplitud, que es de 20. Bien. Ahora fíjense acá lo que dice. Esta onda de acá tiene una frecuencia de 24. O sea, la onda roja tiene una frecuencia de 24 y la onda azul tiene una frecuencia de 30. Ambas llegan recorriendo el mismo camino a un mismo punto del espacio, pero tienen frecuencias distintas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este vector particular que yo les había dicho? Fasor. Claro, estos son los fasores. ¿Para qué me sirve el fasor? Y porque a mí el fasor me va a servir para estudiar cómo es el ángulo de fase en un determinado instante entre dos o más ondas. Esta de acá es la onda resultante. Fíjense, le voy a dar play. Miren lo que pasa. ¿Vieron qué es lo que va sucediendo? Aguárdenme que ahí... Fíjense, le voy a dar un paso para atrás. Miren, ahí se da justo que debido... Fíjense que hay una que va viajando más rápido que la otra. Entonces, como una va viajando más rápido que la otra, a veces la pasa, a veces quedan en oposición de fase y a veces en concordancia de fase. Cuando quedan en concordancia de fase, fíjense que la resultante es igual directamente a la suma algebraica de las dos ondas incidentes. Ven que vale 40. Y acá, fíjense que lo vamos a hacer, fíjense que ahí se van alejando, hasta donde, fíjense que a medida que se van alejando, se hace cada vez más chica la resultante. Llega un momento en donde están en oposición de fase. Cuando están en oposición de fase, acá tenemos que la onda pasa por cero. Bien. Y fíjense algo, a ver si me deja... aguárdeme, si me deja pegar esto por acá. Sí. Ahí están viendo la pizarra, ¿no? ¿Se ve la pizarra ahí? Sí, se ve. Ah, Sí, listo, sí. listo. Bien. Fíjense una cosa. Acá, esta de acá, da como resultado una envolvente, así, y una envolvente así. ¿Se alcanza a ver ahí? Bien. Sí. Esta onda de acá tiene una frecuencia que se llama frecuencia de batido. Y es igual al módulo de la frecuencia 1 menos la frecuencia 2.
¿Bien? O sea, el fenómeno este de las dos ondas que llegan a el mismo punto del espacio con frecuencia, habiendo recorrido el mismo camino, pero con frecuencias próximas, se llama batido. Fíjense que, debido a la diferencia de frecuencia, en algún momento las ondas quedan en oposición de fase y en algún momento quedan en concordancia de fase. Fíjense entonces que se forma sobre esas ondas una envolvente. Esa envolvente tiene una frecuencia que se llama frecuencia de batido y es la que está modulando a lo que vamos a escuchar. Y acá, la onda que está color violeta, ay, esperen que perdí, no, perdí el lápiz. Esta onda que está color violeta es la onda resultante y la frecuencia de la resultante es el promedio de las dos frecuencias. Es F1 más F2 sobre 2. O sea, la frecuencia de esta de acá es el promedio de las dos frecuencias. F1 más F2 sobre 2. ¿Bien? O sea, yo voy a tener una onda resultante y una onda de batido. Esa onda de batido es lo que yo voy a escuchar. Aguárdenme que les voy a mostrar. Ahora les hago la demostración. Lo que pasa es que la demostración tal vez no les dice mucho. Y es mejor este tipo de cosas. ¿Se escucha ahí si hago play? Sí, se escucha. Bien. Ahí vamos a poner todo para abajo. Fíjense, ahí vamos a subir una onda base. ¿Ven que ahí se escucha un tono puro? Vamos a ponerlo más arriba. Y ahora vamos a subir una frecuencia muy próxima. ¿Escuchan el batido? Sí, como que por momento deja de sonar. Suena. Claro, se escucha bien, que en algún momento está más floja, en otro pasa más alto, bien. Eso que se escucha, esperen que lo para si nos volvemos locos, y voy a presentar esta otra. Eso que se escucha es el batido. Aguárdenme que acá está. Eso que se escucha, lo que vieron que se escuchaba como que... no sé si alguien toca la guitarra eléctrica, parece... ¿Vieron el guagua de la guitarra eléctrica? Lo único bueno que... Con tonos puros. Lo que nosotros escuchamos es esta envolvente. Lo que se escucha es el batido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fíjense que en definitiva esta onda es la que le va a hacer pasar por cero, pasar por un máximo. Entonces lo que nosotros vamos a escuchar, en realidad vamos a escuchar con este tono, pero las subidas y las bajadas, o sea los nodos y los vientres, se van a escuchar a la frecuencia del batido. ¿Bien? O sea, cuando uno está haciendo pruebas de radar y demás para determinar ciertas velocidades, lo que a mí me sirve es la frecuencia del batido, o sea, la frecuencia de esta onda envolvente. ¿Bien? ¿Cómo se llega a esto? A ver, con este nunca me deja. Vamos a ver, porque esto se puede demostrar desde un punto de vista teórico. Yo tengo una onda Φ1 que es igual a por el seno de K1 por X menos omega 1t. Vamos a obviar acá el ángulo inicial o el Φ0. Y después tengo una onda Φ2 que es igual a, acuérdense que la amplitud tiene que ser la misma, por el seno de K2 por X menos omega 2 por t.
Bien. Y lo que yo voy a tener, que en un determinado punto del espacio voy a tener la suma de estas dos ondas. Bien. Esto sería lo mismo que decir que lo que voy a tener es el seno de A más el seno de B. ¿Qué sería A y qué sería B acá? Esto de acá sería A y esta parte de acá sería B. Bien. Y esto es igual a el seno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B. Aguárdenme. A ver, me dio la goma así. Ahí está, lápiz. Por el coseno de A menos B sobre 2. ¿Bien? Y a partir de esa identidad trigonométrica es que se puede, a partir de esa identidad trigonométrica, es que se puede sacar la expresión que me va a dar estas ondas de acá. Igual yo prefería hablar directamente de esta manera, porque para mí queda más claro que la fórmula, porque la fórmula directamente por ahí no dice nada. Lo importante es que ustedes tienen que saber que para que se produzca el fenómeno de batido, las ondas tienen que tener la misma amplitud, recorrer el mismo camino. ¿Cómo se dan cuenta ustedes en estas expresiones que yo puse acá, que las ondas recorren el mismo camino? Porque están en fase, porque no hay un phi y porque los dos tienen seno. No. ¿Dónde se dan cuenta ustedes en esta ecuación de onda el camino que recorrió la onda? ¿Por el medio donde están? No. En la Por forma... el X y por el T. Claro, o sea, el X, en realidad, ¿qué es lo que da esto está bien ahora que lo vayan pensando, porque por ahí ya es una cosa que por ahí como ondas en general llega siempre a lo último y nadie lo estudia. La onda, acuérdense que es una onda biperiódica. ¿Por qué biperiódica? Porque depende de la posición y del tiempo. La parte espacial está dada por el término x. Si las dos ecuaciones tienen el mismo valor de x, significa que las dos han recorrido el mismo camino. Si las dos ecuaciones tienen el mismo valor de t, significa que las dos empiezan en el mismo instante y tienen el mismo delta t. ¿Bien? Recuerden siempre que el valor de la frecuencia está metido tanto en el número de onda k como en la pulsación omega. ¿Por qué? Porque k es 2pi sobre lambda y el lambda en definitiva va a ser igual a la frecuencia sobre la velocidad de propagación. Así que si cambia la frecuencia va a cambiar el número de onda k. Y omega es 2pi por frecuencia, así que si cambia la frecuencia va a cambiar el omega. ¿Bien? Pero es importante que distingan, cuando ahora vamos a ver la parte de interferencia, que las ondas recorren distinto camino y en ese caso ya no es el mismo x. ¿Bien? ¿Queda claro entonces esto cuando se produce fenómeno de batido? Es importante que recuerden la frecuencia de la resultante, F1 más F2 sobre 2, la frecuencia del batido, F1 menos F2 sobre 2. ¿Eso qué significa? Que igual una cosa que tiene es que el batido se puede percibir hasta ciertos valores de frecuencia. Cuando ya las frecuencias son muy distantes, el oído ya no percibe el batido. Escucha todo como un tono continuo. ¿Bien? Pero, ¿qué significa? Que mientras más alejadas estén, mientras mayor sea la diferencia de frecuencia, entonces más rápido yo voy a escuchar las pulsaciones. A ver, vamos a ver de nuevo, a ver si tengo acá el bit generator, si no lo borré.
No, me parece que lo saqué. Aguárdenme, para que vean, porque ahí podemos jugar con distintas frecuencias y ahí les va a quedar bien claro. No, lo saqué. Aguárdenme, que lo voy a buscar de nuevo. Ahí lo están viendo, ¿no? Vamos a bajar esto. Fíjense que acá subo la frecuencia base. Y acá voy a poner una frecuencia un poco más... ¿Ven cómo se escucha más rápido ahí el batido? En realidad no ven si no escuchan, ¿no? Fíjense que acá dice la base más 6 Hz. O sea que hay 6 Hz de batido. Y acá es... más 1 Hz, ¿ven? Y fíjense, si me voy acá, que es más 32 Hz, ¿ven que ahí no se percibe? Se va a percibir siempre y cuando la diferencia de frecuencia sea menor a 16. Escuchen esto. Y hasta por ahí nomás, ¿eh? Acá sí se percibe el batido, pero muy poquito. Ya cuando es superior a 16 es muy rápido, casi no se percibe. Bien. Ahí apagué. ¿Se escucha muy fuerte o se escucha bajito? Se escucha bien. Listo, buenísimo. Bien. ¿Les quedó claro entonces a qué se llama batido? ¿A alguien le queda alguna duda respecto de esto? Otra cosa que está bueno es que acá aprovechamos para ver la representación fasorial. Acuérdense que esta simulación está en la página del campus. O sea, si ustedes después quieren, la pueden ir a ver a la página del campus, ¿sí? Bueno. ¿Quedó claro entonces qué es batido? Me parece que voy a tener que ir a prender la luz porque me estoy quedando prácticamente sin... no se ve demasiado, pero bueno, tampoco hace falta que vean mi cara. Pero después más adelante voy a prender la luz. Bien. Bueno, entonces, este era el primer tema que yo quería que vieran y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte de interferencia. Bien. Entonces, esperen que deje de compartir. Cuando hablamos de interferencia, a diferencia de batido, estamos hablando de dos señales. En realidad, después van a ver que no necesariamente son dos señales, pueden ser muchas más. Pero ahora vamos a empezar para explicar cómo es el fenómeno de interferencia con dos señales. Estamos hablando de dos señales que tienen la misma amplitud, que tienen la misma frecuencia, pero que recorren distinto camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a tener una onda φ1 que va a estar dada por A por el seno de K por x1 menos omega t. Y después voy a tener otra onda φ2 que va a estar dada por A por el seno de K por x2 menos omega t. Bien, y lo que se va a cumplir es que x1 módulo de x1 menos x2 es distinto de 0. ¿Esto qué significa? Que las ondas llegan a un determinado punto del espacio habiendo recorrido caminos distintos. Si volvemos
al caso, vamos a volver al caso de los fasores. Aguárdenme que estoy buscando, a ver, bien, después esto vamos a ver, pero acá vamos a volver al caso de los fasores. Voy a usar este que es de batido, pero tengo fasores. Entonces, si volvemos al caso de los fasores, hay una particularidad que tienen las ondas que se interfieren, es que deben ser ondas coherentes. ¿Esto qué significa? Aguárdenme que voy a... Acá, vamos a volver para atrás. Fíjense. Ahí hay interferencia constructiva. Las dos ondas llegan en concordancia de fase. Como las dos ondas llegan en concordancia de fase, entonces la suma, el valor que tienen la señal en el punto P es el máximo. Bien, se suman las dos ondas. Llegaron las dos en concordancia de fase. ¿Qué particularidad tienen las ondas que se interfieren? Acuérdense que las dos tienen la misma frecuencia, pero recorren distinto camino. Pero como tienen la misma frecuencia, la particularidad que tienen que tener para hablar de fenómenos de interferencia, esto es muy importante, es que sean ondas coherentes. ¿Qué significa que sean ondas coherentes? Significa que mantienen el mismo ángulo de fase en todo instante. O sea, no importa en qué instante yo vaya a ver las ondas, estas ondas siempre van a tener que tener un ángulo de fase que va a valer o 0 o 2pi. Pero siempre van a tener que tener el mismo ángulo de fase. Bien, acuérdense, muy importante eso, para que podamos hablar del fenómeno de interferencia, que tengan la misma amplitud, la misma frecuencia, que hayan recorrido caminos distintos, pero que las ondas sean ondas coherentes. Bien, porque si no son ondas coherentes, entonces voy a tener variación del ángulo de fase. Bien, y ya no me va a servir. Bien, entonces, aguárdeme que vamos a ver qué nos queda con la frecuencia. Bueno, vamos la frecuencia nuevamente. ¿Y qué es lo que pasa? Acá tengo un máximo. Puede ser también, esta interferencia donde tengo un máximo se llama interferencia constructiva. Si yo le voy a dar play un poquitín más, si yo estoy en este caso, fíjense que en este caso las ondas llegan en oposición de fase. Bien, como las ondas llegan en oposición de fase, vamos a copiar esto. Como las ondas llegan en oposición de fase, voy a tener interferencia destructiva. Y lo que me va a provocar esa interferencia destructiva es que yo ahí vea un 0. Vamos a ver entonces. ¿Les quedó claro, no? Por eso a mí me gustaba desde un principio hablar de fasores, porque con el diagrama fasorial ustedes pueden sacar rápidamente cómo es que va a ser la interferencia. O sea, cuando ustedes tienen dos ondas representadas por fasores, que en definitiva son dos vectores, y llegan en concordancia de fase, o sea, son vectores colineales, las ondas tienen una interferencia máxima. Y cuando ustedes tienen dos ondas que llegan en oposición de fase, ahí tienen un mínimo de interferencia, un valor de interferencia mínimo. Bien, entonces, ahora fíjense, yo tenía que la suma de los dos senos lo podía escribir como el seno de A más esto, el seno de A más el seno de B,
suponiendo que ambos tengan la misma amplitud A por el seno de A más A por el seno de B, esto vale, me olvidé otra vez de ponerlo, 2A por el seno. Acá esta letra por ahí va a ser poco feliz, vamos a borrarla. Ahí no se está viendo la pantalla. Sí, eso. A ver, aguárdenme, no sé por qué, porque la había puesto para compartir. ¿Ahí la ven? Sí, ahí sí. Bien, perfecto. No, digo que esta letra vamos a dejar 2 directamente, sabemos que es 2 porque justo A también se llama el otro. Ya se me acaban las letras. Entonces, acuérdense, esto va a ser A más B sobre 2, el seno de A más B sobre 2, por el coseno de A menos B sobre 2. ¿Bien? Y todo esto por este 2. Entonces, si yo tengo que escribir acá A más B, ¿a qué es igual A más B? Es igual a K por X1 menos omega t más K por X2 menos omega t. No pongo el sobre 2 porque en definitiva está todo sobre 2, así que después tranquilamente puedo agarrar y multiplicar por un medio. Bien, fíjense que esto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a K por X1 más X2 menos 2 omega t. Bien, y entonces esto, si ahora esto lo multiplico por un medio, me va a quedar K sobre 2 por X1 más X2 menos omega t. ¿Bien? Y este va a ser el argumento que va a estar dentro del seno. Y ahora, si yo hago A menos B, acá me va a quedar K por X1 menos omega t menos K por X2 más omega t. ¿Bien? Entonces acá se va omega t con omega t y acá me va a quedar K por X1 menos X2. Bien, y si yo a esto lo multiplico por un medio, me va a quedar K sobre 2 por X1 menos X2. Bien, entonces la fórmula, fíjense que la fórmula de la interferencia, el phi de interferencia es igual a el seno de K sobre 2 por X1 más X2 menos omega t por el coseno de K sobre 2 por, acá me faltó el paréntesis, K sobre 2 por X1 menos X2. Bien, ¿qué es X1 menos X2? ¿Están ahí? La diferencia de fase. Se me quedó... Bien, eso es una diferencia de fase, pero más concretamente, ¿diferencia de qué cosa es? ¿Qué era X1 y X2? Desplazamientos. En realidad son los caminos que recorre la onda hasta llegar al punto P. Esperen que lo vamos a hacer bien. Todo esto está multiplicado por Sí. 2 epsilon. ¿Cómo? ¿Está multiplicado por 2 amplitudes o por una amplitud? Por 2 amplitudes. Okay. Acá, bien. Esto acá en realidad sería todo esto multiplicado por 2A. ¿Bien? Porque está multiplicado por 2 amplitudes. Pero en realidad yo puedo considerar que todo esto... Ay, me quedó feísima la... ¿Hay un control Z acá? Sí.
Eh, yo puedo considerar que todo esto, toda esta parte de acá, es la expresión de una amplitud en función de xt, una amplitud, y esta es la parte importante, porque esto de acá coteja solo la diferencia de camino. Bien. Fíjense, ¿qué pasa cuando la diferencia de camino es tal que la diferencia de camino es tal que tengo un valor x1 menos x2 me da pi? Me queda el coseno de pi sobre 2. ¿Cuánto vale el coseno de pi sobre 2? 0. 0. ¿Ven? O sea, cuando la diferencia de camino es tal que llegan con un ángulo de pi, voy a tener que eso vale 0. ¿Bien? La primera parte la considerás como toda una amplitud. Claro, Así. la primera parte se puede considerar como toda una amplitud. A mí lo que me interesa es esto. Acá lo que me está diciendo es que para ciertos valores de x1 y x2, en realidad acá podría sacar, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que k sobre 2 por x1 menos x2, ¿a qué tiene que ser igual para que el coseno de 0, en principio, el primer valor de seno del coseno? Tiene que ser igual a pi sobre 2. Sí. Bien, y de ahí lo que voy a sacar que x1 menos x2, la diferencia tiene que ser pi. Acuérdense que k es el número de onda. K por delta x me da la diferencia de camino. Bien, en definitiva, de esta fórmula, lo que va a quedar analíticamente es lo que yo después veo en forma gráfica. Bien, si yo tengo acá una fase y acá tengo las dos ondas que llegan en concordancia de fase, la diferencia de camino, ¿cuánto vale? En principio puede ser que valga 0 o 2pi, ¿bien? Pero si la diferencia de camino vale 0, esto vale 0, el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Bien, ahí es donde ven que tengo el máximo. Para mí también es más fácil verlo con fasores, porque si yo acá, en cambio de tener dos ondas, el tema es que yo quería que ustedes vieran de dónde salía en forma analítica, ¿bien? Pero a mí lo que me va a interesar para el caso de interferencia de una onda, me va a interesar la diferencia de fase. Acuérdense que nunca pueden tener diferencia de fase por diferencia de frecuencia para interferencia. ¿Por qué nunca puede haber diferencia de fase por diferencia de frecuencia para el fenómeno de interferencia? No, no entendí eso. Porque, ¿qué condición se tiene que cumplir para que yo tenga un fenómeno de interferencia? Tengan la misma amplitud, la misma frecuencia. Claro, entonces si tienen la misma frecuencia, nunca van, o sea, si... Y aparte que sean como... Coherentes. Que sean coherentes. ¿Qué significa ser coherente? Que mantengan el ángulo de fase constante en el tiempo. ¿Bien? Eso significa ser coherente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no puedo hablar de que hay diferencia de frecuencias por una diferencia en la parte temporal, porque la parte temporal tiene que ser todo igual. La única cosa en una onda que me puede dar interferencia es que exista diferencia del camino recorrido. ¿Bien? Y eso es lo que se ve acá. Lo que sucede es que esta parte analítica se complica para sacar los mínimos y los máximos cuando yo tengo más de dos señales. ¿Bien? Lo que sí me tengo que acordar que es, para que haya interferencia constructiva, ¿qué se tiene que cumplir? Que todas las ondas lleguen ¿cómo? Con un
desfasaje de 0 o 2 pi. Bien, eso se llama en concordancia de fase. O sea, que todas las ondas lleguen con 0 o 2 pi, de tal manera que sean vectores colineales. Bien. Y si yo quiero que haya interferencia destructiva, lo que se tiene que cumplir es que lleguen en oposición de fase. Por ahí es más complicado cuando lo vemos desde el punto de vista de la interferencia destructiva, porque la interferencia constructiva, independientemente del número de ondas, siempre tienen que llegar en concordancia de fase. Pero en el caso de la interferencia destructiva, no siempre tienen que llegar así en oposición de fase, porque si tengo 3 ondas, en realidad 3 ondas, ¿cómo hacen para estar así en oposición de fase? En realidad lo que después lo van a ver mejor con Diego, es lo que se tiene que cumplir es que el ángulo que se forma sea 2pi sobre el número de señales. Pero después eso lo van a ver bien con Diego. O sea, en principio, a mí lo que se tiene que cumplir, que es la suma vectorial de los fasores tiene que ser 0. Aguárdenme que alguien escribió. A ver quién es. Bien. ¿Entienden eso? O sea, para que haya interferencia constructiva, tienen que llegar siempre en concordancia de fase. 0 o 2pi, o 4pi, o sea, no importa. Pero lo que pasa es que tienen que estar todos siempre en concordancia de fase. Ahora, para que haya interferencia destructiva, o tienen que llegar en oposición de fase con un ángulo de pi si son 2 fuentes, pero si yo quiero más fuentes, en realidad... guárdeme, que... Ahí está. Estaba Diego, ahí entró Diego Vilaseca. No sabía que iba a decir. Bien. Aguárdenme. Bueno, ¿quedó claro entonces lo de oposición, concordancia de fase? ¿A alguien no le quedó algo claro? Después van a ver bien ejercicios con Diego. ¿Todo bien hasta acá? Bueno. Bien. Bueno, entonces... Acuérdense entonces que cuando hablamos de batidos, estamos hablando de ondas que recorren el mismo camino, pero que tienen frecuencias que son próximas. Cuando hablamos de interferencia, estamos hablando de ondas que tienen la misma amplitud, como en el batido, la misma frecuencia, que recorren caminos distintos y que son coherentes. O sea que el ángulo de fase, la derivada de la fase respecto del tiempo es 0, o el ángulo de fase entre las señales, entre las ondas, es constante en el tiempo. Bien, y cuando hablo de interferencia, puedo hablar de interferencia constructiva o destructiva. ¿Hasta ahí bien? Sí. Bueno, vamos a retomar entonces el caso de la onda que se propagaba en una cuerda. Nosotros habíamos visto que cuando se propagaba la onda en una cuerda, la cuerda que nosotros considerábamos era
La que nosotros considerábamos era una cuerda de longitud infinita. ¿Bien? Ahora sucede que si nosotros tenemos un elemento de longitud finita, lo que va a suceder, o al menos lo que vamos a considerar desde el punto de vista de física 1, que, vamos a hacerlo así, primero vamos a hacer de cuenta que tenemos una onda que se propaga por este medio en este sentido, así, ¿bien? Una onda que va viajando en este sentido. Cuando llega a este punto, es como si estuviese chocando con una suerte de... chocando con una pared, y se va a producir una reflexión. O sea, en el medio este, hagamos de cuenta que... A ver si me deja cambiar el color. Ahí, acá. Ahora, en el medio este choca y se refleja. No es exactamente así, pero a los efectos de explicar el fenómeno, porque en realidad, bueno, hay algo que se llama el coeficiente de reflexión, depende de cómo sea, ahí después vamos a ver cómo sea la interfase entre el medio y el exterior, es para dónde se va a reflejar, pero nosotros no nos vamos a concentrar mucho en eso. ¿En qué nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar es que cuando la onda se propaga en un medio de longitud infinita va a haber una reflexión. ¿Se acuerdan como la que se producía en la cuerda vibrante que vimos en la última clase que tuvimos presencial? Había una reflexión. Entonces, acá voy a tener un fenómeno que son... Ahí me lo dejo. Son dos ondas. Por un lado tengo la onda que viaja para aquel lado y por otro lado tengo la onda que viaja para aquel otro lado. O sea, tengo dos señales que en un determinado punto del espacio se encuentran con la misma amplitud, la misma frecuencia, pero moviéndose con velocidades contrarias. Acuérdense que una particularidad que tenían, no sé si lo habíamos dicho, pero si no lo aclaro ahora, una particularidad que tiene cuando yo estoy hablando de batido o cuando estoy hablando de interferencia es que ambas ondas se desplazan con velocidades que van en el mismo sentido. Acuérdense, siempre era o K menos omega t, K1, K por X1 menos omega t, o K por X2 menos omega t, o K1 por X menos omega t, o K2 por X menos omega t, pero siempre, siempre, tanto para interferencia como para batido, eran dos ondas que se movían con la misma velocidad. Ahora, yo estoy hablando de dos ondas, pero esas dos ondas, una se mueve en un sentido y otra se mueve en sentido contrario. Entonces, si yo tuviese que escribirlo eso en la ecuación de la onda viajera, phi de xt es igual, la que se mueve, la que está en color negro, que se mueve hacia la derecha, sería igual a A por el seno de K por X menos omega t. Y la que está en color rojo, que se mueve hacia la izquierda, sería phi de xt. Vamos a ponerle acá phi 1 y phi 2 para no confundirnos. Va a ser igual a A por el seno de K por X más omega t. ¿Bien? Pero igual son iguales en módulo, ¿verdad? Sí, sí, tienen la misma amplitud, la misma frecuencia. Lo que pasa es que una se desplaza, se van a encontrar en un determinado punto del espacio con todo igual menos el sentido de desplazamiento, porque una se va hacia la izquierda y otra va hacia la derecha. Ahora, ¿se acuerdan? Vamos a llamarle alfa y beta a los ángulos para que no nos confundamos con
para que no nos confundamos con A, que es la amplitud, ¿no? Es un tema, a ver si es poner. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que A por el seno de alfa más A por el seno de beta es igual a 2A por el seno de alfa más beta sobre 2 por el coseno de alfa menos beta sobre 2. ¿Bien? Eso es lo que me dice la identidad trigonométrica. Ahora vamos a ver qué es alfa más beta sobre 2. Alfa más beta, vamos a sacar el sobre 2 porque en definitiva después lo podemos poner. Alfa más beta sería igual a k por x menos omega t más k por x más omega t. Y fíjense que acá este y este se anulan y me queda que esto es igual a 2k por x. Entonces esto implica que alfa más beta sobre 2 es igual a k por x. Y después alfa menos beta es igual a k por x menos omega t menos k por x menos omega t. ¿Bien? Y fíjense que acá este k por x con este k por x se va y me queda menos 2 omega t. Y esto implica que alfa menos beta sobre 2 sea igual a menos omega t. Ahí, ahora, fíjense que se me fue de una la parte temporal y se me fue de otra la parte espacial. ¿Bien? O sea, ¿cómo quedaría esto? Acá me quedaría que la onda que se propaga, vamos a llamarle, acá está, la onda que se propaga phi de xt es igual a 2a por el seno de k por x por el coseno, como el coseno es una función par, el coseno de menos beta es igual al coseno de beta, así que acá puedo poner el coseno de omega t. ¿Bien? Fíjense, esta onda que se forma de esta manera se llama onda estacionaria. ¿Qué particularidad tiene la onda estacionaria? La onda estacionaria es la que se forma cuando el medio en el que se propaga la señal o el medio en el que se propagan las ondas tiene una longitud que es finita. O sea, en el caso de cualquier tipo de problema o ejercicio, ¿cómo hacen ustedes para determinar que se forma una onda estacionaria? Y porque les dan las dimensiones del medio en el cual se propaga la onda. Cuando ese medio tiene dimensiones, cuando la cuerda mide 2 metros, 3 metros o 3 centímetros o lo que sea que tenga una dimensión acotada, ustedes saben que se trata de una onda estacionaria. ¿Bien? Bien. Fíjense, después, bueno, vamos a ver cuando veamos ejercicios seguramente, que hay que analizar para ver el tipo de onda que se forma, cuáles son las condiciones de borde. Porque acá sí hay que tener cuidado respecto de cuáles son las condiciones de borde para ver cuál es la solución de la ecuación de onda. Por ejemplo, la cuerda que nosotros teníamos, hagamos de cuenta que la cuerda en la que hicimos la experiencia es una cuerda que está sujeta en sus dos extremos. ¿Bien? Todos los elementos que tienen dimensión finita en la naturaleza tienen una frecuencia a partir de la cual entran en oscilación, o tienen una frecuencia natural, o en realidad tienen toda una serie de frecuencias naturales.
La primera de todas, esa frecuencia con la que un objeto puede entrar a vibrar, se denomina onda fundamental. Y las sucesivas frecuencias que forman también parte de las frecuencias naturales de ese elemento se llaman armónicos. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer de cuenta, vamos a volver acá y hacer un cálculo por definición. Aguárdenme que voy a borrar esto y voy a borrar esto por acá. Vamos a borrar todo, así no los confunde nada. Lo que sí voy a hacer de cuenta ahora es voy a hacer de cuenta que esta cuerda está sujeta en sus dos extremos. ¿Bien? Entonces, si esta cuerda está sujeta en sus dos extremos, ¿cuál es el máximo desplazamiento que puede tener este punto? Cero, no se puede desplazar. Bien, aguárdenme que esperen que voy a apagar esto porque bien, el máximo desplazamiento que tiene que tener esto tiene que ser 0. Bien, entonces, ¿cómo era la ecuación? Fíjense, si vamos a ver la ecuación de la onda estacionaria, para x igual 0, el seno de k por x, si x vale igual a 0, el seno de k por x va a ser 0. ¿El seno de 0 cuánto vale? El seno de 0 vale 0, ¿no? ¿Ya se olvidaron de eso? No. No. Bien, el seno de 0 vale 0. Bien, entonces, acá digo, bueno, buenísimo, esto cumple con la ecuación, el seno de k por x vale 0. Ahora, hagamos de cuenta que la cuerda tiene una longitud L. ¿Bien? El seno de el valor k por L, ¿cuánto tiene que valer el seno de k por L en principio? Para que se cumpla. ¿Cuánto vale el máximo desplazamiento en ese punto que está ahí fijo? 0. Entonces el seno de k por L, ¿cuánto tiene que valer? También 0. Claro, el seno de k por L tiene que valer 0. Bien, entonces, para que el seno valga 0, ¿a qué tiene que ser igual k por L? A pi o 0 o múltiplo de pi. Tiene que ser pi o múltiplo de pi, ¿no? Pero digamos pi. Ahora, ¿qué es k? Número de onda. ¿Y a qué es igual el número de onda? 2pi sobre lambda. Es 2pi sobre lambda. Por L tiene que ser igual a pi. Fíjense que si yo acá tacho pi con pi, me queda que L, ¿a qué tiene que ser igual? Eso. Bien, me queda que L tiene que ser igual a lambda sobre 2. ¿Y qué es lambda sobre 2? Lambda sobre 2 es la frecuencia fundamental de oscilación de esta cuerda. ¿Vieron de dónde sale? Sale de la ecuación, pero ojo, ahora vamos a ver otro caso, pero a donde no siempre se cumple esto. ¿Entienden eso? O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dijimos, bueno, tenemos que cumplir con la ecuación, con la solución de la ecuación. Al principio, x vale 0, o sea, k por x me da 0, seno de 0, 0, todo re contento.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tengo K por L. K por L me tiene que dar un valor tal que el seno sea 0. Entonces tiene que ser igual a pi, o como también dijo alguien, n pi. Bien, entonces, K, que es 2pi sobre lambda, por L tiene que ser igual a pi. Y de ahí despejo y me queda que L tiene que ser igual a lambda sobre 2. Bien, lambda sobre 2, si yo lo dibujo acá, sería una cosa así. Y este es el primer armónico para el caso de una cuerda que está sujeta en sus dos extremos. No primer armónico, perdón. Esta es la fundamental. Bien, esta es la fundamental. Sale todo de esta ecuación. Sale de esta ecuación, que es la ecuación de la onda estacionaria. No hay otra cosa. Bien, fíjense, acá tengo las dos, no, esperen que lo comparto. Ahí lo compartí. Bien. Fíjense que ahí lo compartí, ahí tengo la onda que se desplaza hacia la derecha y la onda que se desplaza hacia la izquierda. Y fíjense que se ve la onda estacionaria. ¿Qué particularidad tiene la onda estacionaria con respecto a la onda viajera? Bien, la onda estacionaria no viaja. La energía en la onda estacionaria está confinada. La energía de los nodos va a ser siempre 0. Bien. O sea, esa es una de las particularidades importantes de la onda estacionaria, que no viaja. Bien. Fíjense que acá se está formando la fundamental. Ahora, como alguien bien dijo, en realidad, como el seno es una función periódica, yo puedo tener no necesariamente tiene que llegar con pi, puede llegar con n pi. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la onda fundamental, pero yo puedo encontrar lo que se denominan frecuencias armónicas, que son las siguientes frecuencias naturales con las que puedo oscilar esta cuerda. Fíjense, este sería el primer armónico, bueno, acá en realidad la fundamental, el primer armónico, ven que acá tengo, fíjense, ¿cuántas longitudes de onda tengo acá? 2. Bien, acá tengo 2 medias longitudes de onda, un lambda total, bien. Fíjense que, esperen, acá se ve el mouse, ¿no? ¿Se ve el mouse cuando lo muevo? Sí. ¿O no? Sí, se ve. Acá tengo media longitud de onda y acá tengo otra media longitud de onda. O sea, esto es en total una longitud de onda. ¿Bien? Ahora, si yo quiero pasar al siguiente armónico, ¿cuántas longitudes de ondas tengo acá? 3. Bien. Y si yo quiero pasar al siguiente armónico, acá ¿cuántas longitudes de onda tengo? ¿Cuántas medias longitudes de onda, perdón? 4. Todos están de acuerdo, ¿no? Con que todos ven eso, que son 4 medias longitudes de onda, o alguien no lo ve. Si no, lo hacemos, ¿eh? Bueno, ahora... ¿Podrías repetir la de el primer y segundo armónico? Claro, este sería la fundamental. Esta es la onda fundamental. Este es el primer armónico. Fíjense que de la fundamental al primer armónico es sumar media longitud de onda. Ahora, al tercer armónico, al segundo, perdón, acá dice 3, pero está mal. Es n igual 2. Perdón, no, es n igual 3, pero es el segundo armónico, porque esta en realidad es la fundamental. Fíjense que acá es media longitud de onda más. Ahora, si paso al siguiente, subir un armónico, media longitud de onda más. Y acá, ¿qué es subir un armónico en términos de longitud de onda? Acuérdense, este era el primero, este era el segundo, este el tercero, este el cuarto, este el quinto. ¿Qué es subir un armónico? Subir un armónico significa sumar media longitud de onda. O sea, acuérdense que yo tenía
para el caso de la cuerda sujeta en sus dos extremos, que el L tenía que ser igual a lambda sobre 2. Esta era la fundamental, ¿bien? Ahora, el primer armónico es sumarle una ¿Está longitud... compartiendo en otro lado? perdón. Ahí está. No, ahí me equivoqué de nuevo. Ahí está. Fíjense que el primer armónico era lambda sobre 2. El segundo armónico era sumarle una longitud de onda. El tercer armónico es sumarle otra longitud de onda. Y así, en definitiva, esto va a ser igual a n por lambda sobre 2. ¿Bien? Para n igual 1 tengo la fundamental. Y si estoy hablando del tercer armónico, sería n igual 2. Claro, tu n empieza en 1. Claro, la fundamental, al n igual 1 se lo llama la fundamental. El primer armónico, perdón, es n igual 2. El segundo armónico n igual 3, el tercero n igual 4. ¿Bien? Pero, Claro, y si lo que empieza en 0 sería n lambda más lambda sobre 2. claro, en realidad sí. Pero acá nosotros le vamos a llamar al que es n igual 1 la fundamental y n igual 2 va a ser el primer armónico. O sea, si yo hablo del primer armónico, estoy hablando de el lambda. ¿Bien? L igual lambda. Esto es importante que ustedes lo recuerden para que no memoricen cosas, que subir un armónico significa sumar lambda sobre 2. A la fundamental, subirle un armónico significa sumarle lambda sobre 2. ¿Bien? Aguárdenme. ¿Quedó claro eso? ¿O no les quedó claro? Vamos a hacer de cuenta que tenemos la misma cuerda, pero esta cuerda, en cambio de estar libre en sus dos extremos, tiene una cierta tensión, pero en cambio de estar sujeta, este extremo lo tiene libre y este extremo se puede mover así. ¿Bien? O sea, esta es una cuerda, pero la cuerda esa está sujeta solamente en un extremo. Bien, y no importa qué desplazamiento máximo puede tener, pero sabemos que este se puede desplazar. O sea, hagan de cuenta que esto es como una arandela con un palito, y la arandela con el palito tensa la cuerda, pero la cuerda se puede mover sobre el palito, para arriba y para abajo, sin rozamiento entre el palito y la arandela. ¿Bien? O sea, la cuerda se puede mover para arriba y para abajo. Bien, entonces, si yo tengo que ver esta ecuación seno de k por x, ¿cuánto vale el seno de k por 0? El seno de k por x para x igual 0 vale 0, y es correcto, porque ¿cuál es el máximo desplazamiento que tiene ese punto fijo? 0. Es 0, bien, entonces es correcto. Ahora, ¿qué pasa en el caso de ¿qué pasa en el caso del otro extremo? El seno de k por L, ¿a qué tiene que ser igual? El seno de k por L tiene que ser igual a 1. Claro, tiene que ser igual que esto sea igual a 1. O sea, esto, cuando llega a este punto, voy a tener el desplazamiento máximo, porque en definitiva acá va a llegar a la amplitud máxima. Entonces, ¿cuánto tiene que valer k por L, el primer valor de k por L, para que el seno de k por L sea 1? Pi sobre 2. Bien, tiene que valer pi sobre 2. Bien. Ahora, si yo digo k es 2pi sobre lambda por L, tiene que ser igual a pi sobre 2. Bien. Entonces, se va este 2
con este 2. No, hice cualquiera, perdón. 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 Esto no era lo que hice. 2pi sobre lambda es pi sobre 2, se me va acá pi con pi y me queda que L es igual a lambda sobre 4. Bien. O sea, si yo tengo un extremo abierto, ¿cuánto vale la fundamental? L, ¿a qué va a ser igual en el caso de la fundamental? Un cuarto de longitud de onda. Bien, va a ser igual a lambda sobre 4. Bien, o sea, la longitud L va a ser igual a lambda sobre 4. A ver si en... a ver si acá tengo un punto fijo. Sí. Fíjense... ¿Ahí están viendo? Sí. Bien. Fíjense que acá, bueno, es justo al revés de como lo hice yo, pero bueno, para que vean es más o menos lo mismo. Miren, ven como ahí se ve claramente que tengo lambda sobre 4. Acá tengo la onda incidente, acá tengo la onda reflejada. Y fíjense que acá veo la onda estacionaria. ¿Qué particularidad tiene la onda estacionaria? Es que siempre, acá tengo la energía confinada. Este siempre vale 0 y este va a valer el máximo de la amplitud. ¿Bien? Ese no estaría variando. En realidad, este varía en función del tiempo, pero en función de la posición no varía, porque fíjense que siempre tengo el máximo en el mismo lugar. Ah, ok. ¿Bien? ¿Les queda claro eso? O sea, la onda fundamental es lambda sobre 4. Fíjense que si la cuerda tiene exactamente la misma tensión, la velocidad, para que veamos acá la diferencia entre ondas fundamentales. A ver que tengo tantas pestañas abiertas. Porque acá. Si la cuerda tiene la misma tensión que en el caso anterior, ¿bien? ¿Cuánto va a valer la velocidad de propagación? Acá lo pusimos con la letra C, así que vamos a llamarla con la letra C. ¿Cuánto va a valer la velocidad de propagación en la cuerda? Hagamos de cuenta que tanto en el caso anterior en el caso anterior que tenía los dos extremos fijos, tengo una cuerda de la misma longitud L y la misma tensión que esta que tengo un extremo móvil. ¿A qué va a ser igual la velocidad de la cuerda? Bueno, nadie se acuerda, yo les digo, va a ser la tensión sobre la densidad lineal de masa. Esta T, acuérdense que es de tensión. Bien, tensión sobre la densidad. Sí. De nuevo no estás escribiendo. Ah, perdón. Ahí está, ahí la falta de práctica. La velocidad C va a ser igual a la tensión sobre la densidad lineal de masa. Bien. Ahora, yo tengo que lambda por F va a ser igual a C. Bien. En el primer caso, lambda, acá voy a tener que la frecuencia F va a ser igual a C sobre lambda. Bien. Acuérdense que en el primer caso, lambda era L sobre 2. O sea, esto va a ser 2C sobre L. Bien. Y ahora, en el segundo caso, voy a tener que esto va a ser en realidad C sobre 4. Bien. Lo estoy diciendo bien, ¿no? Acá... No, perdón. Perdón, ¿eh? Acá es así. Acá es...
acá va a ser C sobre 2L y acá va a ser C sobre 4L. Bien. Fíjense que si tengo una cuerda que tiene exactamente el mismo largo y la misma tensión, la frecuencia que va a producir la cuerda que está abierta en un extremo es la mitad de la frecuencia que va a producir la cuerda que está abierta en el otro extremo. ¿Bien? Ahora, O sea que la frecuencia en el extremo fijo es mayor que la otra frecuencia. cuando tenés los dos extremos fijos, la cuerda va a resonar sí más alto. Ahora, ¿qué le pasó a esto? Se bloqueó. Aguárdenme que... voy a ver porque tengo muchas cosas abiertas y vamos a volver a nuestro diagrama ondas estacionarias. Aguárdenme que ahí comparto. Bien, entonces vamos a poner un punto fijo. ¿Bien? Entonces ahí puse un punto fijo. Perfecto, bien. Ahora, fíjense, si pongo el primer armónico. Este acá es lambda sobre 4, que es la fundamental. ¿Y qué le sumé acá? Un cuarto de lambda. Lambda sobre 2. No, claro. ¿Ven? Esta es la fundamental. Fíjense que le sumé lambda sobre 2. ¿Ven? Ahora si pongo el segundo armónico. ¿Qué le sumé a este de acá? Que era la fundamental. ¿Qué le sumé acá? Un lambda. Un lambda, o sea, otro lambda sobre 2 más. Y acá otro lambda sobre 2 más, y acá otro lambda sobre 2, y así. ¿Qué es subir un armónico? Subir un armónico es sumar lambda sobre 2. Así que, Sería para los dos casos, entonces. en realidad, claro, siempre que cualquiera de los dos casos que estemos tratando, cualquiera de los dos casos, subir un armónico es sumar lambda sobre 2. ¿Bien? O sea, vamos a ver. Yo sé que para el caso de la fundamental de la cuerda que está sujeta en un extremo y libre en el otro, L es igual a lambda sobre 4. Bien, ahora, si yo le quiero sumar armónicos, ¿qué le sumo? Le sumo lambda sobre 2 más lambda sobre 2 más lambda sobre 2. Bien. En definitiva, esto sería igual a lambda sobre 4 más n por lambda sobre 2. ¿Bien? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Es sumar n por lambda sobre 2. Entonces, si acá hago la suma de estas fracciones, me queda 4 por lambda más 2n lambda. Y esto me queda lambda sobre 4 por 2n más 1. Bien, o sea que los armónicos, para el caso de la cuerda que está sujeta solo en un extremo, son múltiplos impares de lambda sobre 4. Bien, la fundamental, ¿cuánto vale? N igual 0 sería acá lambda sobre 4. Y el primer armónico es para n igual 1, o sea, 3/4 de lambda. Bien, que en definitiva 3/4 de lambda no es más que lambda sobre 4 más qué. Más lambda sobre 2. Bien, en definitiva, acuérdense siempre, sea la cuerda que esté cerrada en los dos extremos, sujeta en los dos extremos, o sea la cuerda que esté sujeta en un extremo y libre en el otro, siempre subir un armónico es sumar lambda sobre 2. Lo que sucede es que son distintas las frecuencias o es distinta la fundamental. La fundamental no es igual, bien, pero subir un armónico es siempre lambda sobre 2. Bien.
¿Qué pasa si yo tuviese... Esperen que voy a borrar un poco de todo esto para no hacer confusión. ¿Hasta ahora va bien? ¿Van entendiendo? ¿Les queda claro? Sí. Diego, ¿puede pasar que estén dos extremos libres y en el Eh, medio haya... sí, justo es lo que quiero, a lo que quiero llegar ahora. Aguárdenme que no quiero borrar esta ecuación. Pero hice lío, no era lo que quería hacer esto. Aguárdenme, ¿eh? Bueno, hoy tocó un día de muchísimo calor. ¿A dónde tengo? Acá está. Hasta acá. Ahí borramos. Y esto de acá también lo borro. Y esto de acá también lo borro. Y este y este. Bien, y entonces me queda esta ecuación de acá. Bien. Ahora vamos a ver lo que preguntaban, que es qué pasa cuando tengo los dos extremos libres. Se hagan de cuenta que tengo acá la cuerda, pero que, igual que en el caso anterior, tengo acá una arandela, acá un palito y acá otro palito. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de analizar cuál es la fundamental y demás, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa en este extremo? El seno de K por cero, ¿cuánto tiene que valer? 0. No, porque acá tenemos un problema. pi sobre 2. Porque en realidad acá tiene que ser máximo. Bien. Entonces, debería empezar, como alguien bien dijo, con un desfasaje de pi sobre 2. Ahora, ¿qué significa el seno desfasado pi sobre 2? ¿Qué es? Coseno. Bien, entonces ahí por eso yo les decía que analicen cada caso particular, porque no siempre... Ven que en este caso particular la fundamental, la solución de la ecuación de onda no va a ser seno de k por x. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen seno de k por x no cumplen con la condición de borde que dice que en ambos bordes tienen que tener un máximo. O sea, acá en ambos bordes, acá tienen que tener un máximo y acá se cruza así y tienen que tener otro máximo. Un máximo, otro máximo. ¿Bien? O sea, para x igual 0, el seno el coseno, perdón, de k por 0 vale 1. O lo que es lo mismo, es un seno, pero que empieza con un desfasaje de pi sobre 2. ¿Bien? Y acá, ¿cuánto tiene que valer el coseno de k por L? 0 pi. Bien. El primero sería pi. Bien. Entonces, acá me queda que 2pi sobre lambda por L tiene que ser igual a pi. Se va pi con pi y me queda que L es igual a pi sobre 2. ¿Y a qué les hace acordar esto? Al principio, el que era dos extremos fijos. Claro. En definitiva, es lo mismo tener los dos extremos fijos. O sea, las frecuencias que yo puedo lograr con los dos extremos fijos o con los dos extremos móviles son las mismas. Ojo, porque la ecuación esta cambia, ¿eh? Fíjense siempre cuáles son, cuando están hablando de ondas estacionarias, cuáles son las condiciones de borde, condiciones del contorno del medio en el que se propaga. Ojo, ¿eh? Claro, para ver las condiciones de borde hay que ver la parte que tiene el X solamente. Claro, hay que ver la parte que tiene el X. El omega t, o sea, el X es el que va a ser fijo. Bien. Vamos a ver acá qué pasa si ponemos solamente dos puntos sueltos. Vamos a poner el 1. Fíjense ahí con dos puntos sueltos. ¿Ven cómo es la onda estacionaria que se forma? Acuérdense que la ecuación ahora es coseno de k por x, coseno de omega t.
Bien. ¿Les queda claro eso o alguien no entiende y quiere que expliquemos algo? ¿Podrías explicar de nuevo cómo hacer para darse cuenta qué ecuación es cada una? Claro, vos lo que tenés que hacer para ver qué ecuación es cada una es fijarte si en los bordes se verifica la ecuación que vos vas a presentar como solución. Por ejemplo, vamos a volver a ver todo. Vos tenés que, en principio, la ecuación de una solución de onda estacionaria, la solución, perdón, de una ecuación de onda estacionaria, phi de xt es igual a 2a, o pongámosle una amplitud a, que sabemos que es la suma de las dos amplitudes de las ondas incidente y reflejada, por el seno de k por x por el coseno de omega t. Pero vos te tenés que fijar el medio en el que se está propagando esa onda estacionaria si satisface esta ecuación. Vos decís, si este está sujeto acá, para x igual 0, el seno de k por 0 tiene que ser 0. Es correcto, este desplazamiento va a ser siempre 0. Si este está sujeto acá, pero libre acá, el seno de k por 0 sigue siendo 0. O sea que esto lo... Perdón, ahí estoy, perdón, ¿eh? Esta es la animación. Sí. Si vos tenés, perdón, acá estos dos, esta es la ecuación de la solución de la ecuación de la onda estacionaria. ¿Bien? Ahora, si vos tenés que está sujeto en los dos extremos, este extremo va a tener desplazamiento 0, con lo cual está bien decir que el seno de k por 0 va a ser 0. Si está sujeto en este extremo y en este no, también es correcto decir que el seno de k por x va a ser 0. Ojo que también pasa si te dicen que para x igual 0 está suelto y acá está fijo, o sea, si esto está así. Ahí esta ecuación ya no va a ser más válida, porque acá vos vas a tener que el seno de k por 0 tiene que ser 1 porque tiene que tener la amplitud máxima. Entonces esta ecuación ya no te va a servir. Lo mismo que si tenés la cuerda, que está así, libre en sus dos extremos. Y entonces, como está así libre esto, fíjense, una arandela que está agarrando la cuerda y yo estoy tensando la arandela, pero la arandela sin rozamiento se puede desplazar por esta barrita. Entonces, vos vas a tener un movimiento así. Ahí ya esta ecuación no te sirve. ¿Por qué? Porque cuando x es igual a 0, el seno de k por 0 va a ser 0, y acá está mal, tiene que ser 1. Entonces, ¿esto qué significa? Que este seno ha tenido un desplazamiento, esto implica que este seno ha tenido un desplazamiento de pi sobre 2 por el coseno de omega t. Y decir seno de k por x más pi sobre 2 es igual que decir coseno de k por x por el coseno de omega t. O sea que, ojo, cuando ustedes ponen la solución, porque depende de cuál sea la condición que tienen en el borde, cuál va a ser la solución que sea válida. ¿Bien? Puede que sea seno de k por x o puede que sea coseno de k por x. ¿Bien? Ojo con eso, ¿sí? Lo que sí van a tener que, si está abierto en los dos extremos o si está sujeto en los dos extremos, los armónicos van a ser múltiplos de media longitud de onda. Y si está sujeto solo en un extremo, como en este caso de acá abajo, los armónicos van a ser múltiplos impares de un cuarto de longitud de onda. ¿Bien? Y acuérdense siempre que tengo la fundamental y los armónicos. Fíjense que esto lo podemos ver en la simulación. Acá, a ver.
De vez en cuando se bloquea. Ahí empezó, ahí empezó. Bien. Fíjense, si acá le pongo los dos puntos sueltos, ¿ven cuando tengo los dos puntos sueltos? Ahí tendría que empezar con coseno, ¿verdad? Claro. O un seno desfasado pi sobre 2. Sí, claro, Pero si ponen seno de k por x, sonaron, porque la persona que va a ver eso dice, no, ¿cómo seno de k por x? Seno de k por 0 te da 0 y acá tenés un máximo, tenés un vientre. ¿Bien? claro. Y digo, viste que la ecuación tiene dos funciones trigonométricas, tipo primero coseno y después el otro seno. Sí. ¿Qué hace que el otro sea seno o sea coseno? Es que en realidad, si recuerdan, esa ecuación sale de sumar de una identidad trigonométrica, del seno de alfa más el seno de beta, ¿se acuerdan? Claro, sí, sí, sí. O sea, sale de esa identidad trigonométrica. En realidad el coseno ese aparece por la identidad trigonométrica. En definitiva, no es que la identidad trigonométrica no sirve. Sigue siendo seno de k por x más coseno de omega t. Lo que sucede es que cuando yo tengo la cuerda libre en un extremo, en ese extremo en realidad puedo decir que lo que tengo es un seno desplazado, desfasado pi sobre 2. Que en definitiva el seno desfasado pi sobre 2 es lo mismo que un coseno. ¿Bien? Claro, sí. Pero fíjense cuando dan la solución, porque a veces uno por ahí lleva las ecuaciones anotadas, a pesar de que no se puede, qué sé yo. Bueno, las ecuaciones anotadas tampoco, digamos, es algo tan grave, ¿no? Lo grave si te agarran, pero bueno. Pero ustedes llevan las ecuaciones anotadas y ponen seno acá por x menos omega t, y la cuerda estaba libre en los dos extremos, o no es, o sea, esto aplica tanto para cuerdas como para tubo. Le pueden dar un tubo abierto en los dos extremos y ustedes ponen seno de k por x menos omega t y ya está mal. Bien, así que tienen que prestar especial atención a esa parte. Bien, bueno, ¿cómo se llaman? Vieron que la cuerda puede oscilar en una frecuencia fundamental o en un montón de otras frecuencias que se llaman armónicos. Bien, esas frecuencias se llaman frecuencias naturales de ese medio. Todos los elementos en la naturaleza tienen frecuencias naturales para las cuales oscilan. Absolutamente todos los elementos en la naturaleza. ¿Qué pasa cuando yo hago una oscilación forzada? ¿Se acuerdan de la cuerda vibrante que vimos la última clase que estuvimos en el laboratorio? Sí. Bien. Eso era una oscilación forzada. Yo tenía un oscilador armónico que estaba provocando una oscilación que después se propagaba por la cuerda. ¿Se acuerdan que había momentos en donde se formaba algo que era cualquier cosa? Y había momentos en donde se formaba una onda estacionaria. Bien. Cuando se formaba una onda estacionaria, ¿qué fenómeno se producía? Se producía un fenómeno que se llama resonancia. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es cuando yo le aplico al medio una perturbación que coincide con alguna de las frecuencias naturales del medio. ¿Bien? ¿Y qué particularidad tiene esta oscilación forzada? Que para que se forme onda estacionaria con una oscilación forzada, yo necesariamente tengo que hacer que el medio entre en resonancia. O sea, si yo, por ejemplo, en una cuerda que está cerrada en sus dos extremos, no pongo una frecuencia que sea un múltiplo de lambda sobre 2, o sea, no pongo una frecuencia que sea la velocidad sobre 2 veces la longitud, o un múltiplo de ese 2 veces la longitud, no pongo una frecuencia que sea de resonancia, no se va a formar onda estacionaria. ¿Por qué les explico esto? Ojo, porque hay muchos finales a donde les dicen, bueno, un chico salta en un tablón que a un cuarto de la distancia respecto del borde. Y le preguntan,
¿con qué frecuencia tiene que saltar para que se forme onda estacionaria? Bien. Y ahí ustedes tienen que saber que para que se forme onda estacionaria tienen que perturbar con una frecuencia que sea múltiplo, con una frecuencia que sea alguna de las frecuencias naturales de oscilación de ese elemento, de ese medio. ¿Y cómo sacan esa frecuencia natural? La sacan utilizando lo que vimos recién de cómo es la longitud de onda en función del largo, dependiendo de si está sujeto en un extremo o libre en un extremo, o dependiendo de esas condiciones de borde. ¿Bien? Pero ¿les queda claro eso? Para que se forme onda estacionaria, si ustedes van a generar una oscilación forzada, si van a perturbar, como hicimos en el caso de la cuerda, tenemos que perturbar con alguna de las frecuencias naturales de ese elemento. Si ustedes se acuerdan, había momentos a donde yo variaba la frecuencia y la cuerda no se veía que se formaba onda estacionaria. Y es correcto. ¿Por qué? Porque estoy perturbando con una frecuencia que no es una de esas frecuencias naturales. Y entonces no se forma la onda estacionaria. Para que se forme la onda estacionaria, sí o sí tengo que perturbar con alguna frecuencia que sea frecuencia natural. ¿Bien? Y al fenómeno ese de perturbar con alguna de las frecuencias naturales se lo llama frecuencia de resonancia. ¿Les quedó claro o más o menos? ¿La frecuencia de resonancia qué era? La frecuencia de resonancia es cuando ustedes están perturbando con alguna de las frecuencias que son frecuencias naturales del elemento. Fíjense, acá hay algo que les quiero mostrar, aguárdenme. ¿Se está viendo ahí esta pestaña con YouTube? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Bien, fíjense, ahora cuando se diseñan los edificios y demás en lugares a donde hay terremoto, lugares donde hay viento, siempre se busca diseñarlo de tal manera que la frecuencia natural del objeto no entre en resonancia con las frecuencias a las que sopla el viento o las frecuencias a las que tiembla cuando hay temblores el lugar ese. Porque si los edificios vibran en resonancia se puede llegar a romper todo. Miren esto. During construction, A ver, acá está cuando lo inauguraron. Miren, fíjense ahí el viento. ¿Ven lo que pasa en el puente este? a professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty along the nodal line, which is the center stripe of the roadway. Acá está caminando el flaco. ¿Ven lo que pasa? Acá resulta que el viento en estas cuerdas genera una perturbación que coincide con una de las frecuencias naturales del puente. Miren, el puente de Tacoma este. Miren cómo... A It's veces... remarkable that the girders were this flexible. Esperen que le voy a sacar... Fíjense ahí cómo se mueve a la frecuencia de resonancia. Es algo bastante nocivo, ¿no? Lograr... Es algo que bastante nocivo y bastante indeseable, ¿no? Que se produzca oscilación a la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque si no se rompe todo. ¿Bien? Bueno, ¿quedó alguna duda de todo esto? Interferencia, batido, resonancia, hasta ahora todo bien. A mí tal vez me quedó la duda de lo que yo tenía, de que en interferencia siempre va a ser, no sé, el primero coseno o seno xt y el otro sí o sí va a ser coseno. Interferencia, me parece que te estás confundiendo con otra cosa. Con esto de lo que estamos viendo de lo... No, de las no. cuerdas. Claro, Escenaria.
ondas estacionarias. Ah, está bueno eso. En realidad, la solución de la onda estacionaria depende de las condiciones que tengas en el borde. Depende del X0 y el XL. Bien. Claro, eso solamente te va a cambiar lo que está con el X y con el KX, creo. Sí, lo que está con omega y T, eso no va a cambiar, siempre va a ser coseno. Claro, sí, eso no va a cambiar. Ah, ok, perfecto. Bien, nos queda ver algo rápidamente que es efecto Doppler, que después por ahí lo vamos a ver mejor, lo van a ver mejor porque hicieron ejercicios de efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler, esperen que voy a compartir acá. El efecto Doppler es el efecto que se produce cuando tenemos desplazamiento relativo. Lo voy a dar rápidamente, después por ahí en la práctica lo ven mejor. Es cuando tenemos desplazamiento relativo. Yo tengo acá una fuente de sonido y acá tengo un observador. Bien. Si la fuente se mueve respecto del observador o el observador respecto de la fuente, la velocidad con la que atraviesan los frentes de onda, acuérdense que este era el frente de onda. ¿Se acuerdan que era el frente de onda? ¿Qué era el frente de onda? Eran como líneas que tenían separación lambda en la que la frecuencia era la misma. En realidad no, eran todos los puntos del espacio, todos los puntos del espacio que vibran en fase, ¿bien? En definitiva, eso es lo mismo que decir que todos los puntos del espacio que están distanciados una longitud de onda lambda, ¿bien? Ahora, lo que sucede, si la fuente y el observador están en reposo, la frecuencia que percibe el observador es la misma frecuencia con la que emite la fuente. Ahora, si se empieza a mover, yo voy a tener una frecuencia prima que va a ser igual a la velocidad del sonido, y acá voy a tener más menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente por la frecuencia F emitida por la fuente. Bien. Acuérdense que siempre que el observador se acerca a la fuente, la frecuencia percibida va a ser mayor, o sea que acá va aún más. Y cuando el observador se aleja de la fuente, la frecuencia percibida va a ser menor, o sea que acá va aún menos. Bien. Y viceversa, si yo tengo que la fuente está quieta y el observador está quieto y la que se acerca es la fuente, la frecuencia percibida va a ser mayor, con lo cual acaba aún menos. Y si la fuente se aleja, la frecuencia percibida va a ser menor, con lo cual acaba aún más. Bien. Este es el efecto Doppler. Es el efecto que se produce cuando la velocidad relativa entre el observador y la fuente es distinta de cero. Y esta de acá es la velocidad del sonido. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosa hay que tener en cuenta? ¿Qué cosa... rápido, ¿no? Porque ya medio nos quedamos sin tiempo. Pero ¿con qué cosa los engañan siempre en los finales con efecto Doppler? Porque en los finales le toman el doble efecto Doppler. Dicen, acá hay una fuente, ¿no? Y esta fuente se está moviendo con una velocidad hacia allá. Entonces, esta fuente emite con una velocidad hacia acá. Ahora nos dicen que acá hay un detector y lo que dicen es, bueno, ¿cuál es el batido con el que escucha este detector? Si sabiendo que la fuente tiene una frecuencia F. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Dicen, bueno, esta es la frecuencia F, esta es la frecuencia F', y dicen la frecuencia del batido es módulo de F menos F'. Y ahí sonaron. ¿Por qué? Porque en realidad, acá tienen la fuente que se está acercando
al observador, pero después, si este está fijo no pasa nada. Ahora, a veces pasa que el detector está puesto sobre la fuente. O sea, el detector está metido en la fuente y ustedes hacen como si el detector estuviera quieto. Si el detector está metido en la fuente, ¿qué es lo que pasa? Acá, esta onda que llega acá se va a reflejar en la pared y va a llegar al detector. Primero tenía el caso de la fuente que se acercaba al observador, pero ahora la onda se refleja, la pared se transforma en la fuente y esto que es la fuente se transforma en el observador. Y acá entonces voy a tener una frecuencia F segunda y la frecuencia del batido va a ser igual, la frecuencia del batido, como el sensor se está moviendo con la misma fuente, va a ser igual al módulo de F menos F segunda. Bien. Ojo con eso porque en la mayoría de los problemas, el chico que va silbando, no sé, siempre en la mayoría de los problemas el detector se está moviendo con la fuente y al detector moverse con la fuente tengo un doble efecto Doppler. Porque una vez que llega la onda a la pared se transforma ahora en un emisor. Entonces la pared es ahora la fuente y el observador se está acercando a la fuente. Primero era la fuente que se observa al observador y ahora el observador que se acerca a la fuente. Con lo cual tengo una F segunda. Bien, todo lo saco con esta formulita. Pero bueno, tengan eso presente.